San Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 3, nos dice: detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos. En ella estaba el altar dorado del incienso y el arca de la alianza, cubierta por todos sus lados con oro, en la cual estaba la urna dorada que tenía el maná, y la vara de Aarón que floreció y las tablas de la ley. Sobre ella estaban los querubines de la gloria, cubriendo con su sombra el propiciatorio. Y dice estas palabras: de estas cosas ahora no podemos hablar en detalle. San Pablo en la carta tenía que tratar otros temas, pero nosotros ahora sí que podemos hablar en detalle. Este texto, justamente, lo habíamos ya tocado en otros sermones, pero había una cosa sobre la que había pasado rápidamente: los querubines. Los querubines que estaban sobre el arca. Todos tenéis la imagen preciosa de la película En busca del arca perdida, y la réplica que hacen del arca es perfecta a mi entender. Así era, porque está descrita con todo detalle por Dios para que la hicieran exactamente así. Pues bien, sobre los querubines, lo único que pude decir en aquel sermón es que representaban a los ángeles que Dios había puesto allí para proteger el lugar sagrado. Los ángeles estaban sobre el arca, sobre el lugar que contenía las cosas santas, sagradas, el lugar donde se le manifestaba Dios a Moisés. Pero fijaros, y ahora San Pablo no podía hablar en detalle, pero yo humildemente sí que tengo tiempo para hacerlo. Fijaros que San Pablo dice que detrás del segundo velo había tres cosas en concreto: el altar dorado del incienso, el arca y la urna dorada que contenía el maná. Esas tres cosas son símbolos de María. Es María expresada bajo tres aspectos. El arca no requiere más explicación. María fue arca auténtica de la alianza que contuvo en su seno a Jesús. Después dice el altar dorado del incienso. María es altar de fragantes aromas ante la presencia de Dios. En el texto original hebreo dice altar de los inciensos, porque no era un incienso, era una mezcla de determinados inciensos. María no tiene una sola fragancia, María tiene todas las fragancias del paraíso. Y dice dorado, porque estaba mandado que el altar de los inciensos, más o menos de este tamaño, era la parte superior y de esta altura, ese altarcito era de madera. La madera es una materia originalmente viva, símbolo de la humanidad, pero recubierta de oro. Dios dijo que se recubra de oro. Lo dorado es los tesoros de los que nos recubre Dios, y el oro es el más precioso de los metales, el más noble, duradero, no se oxida, brillante, etc. El altar de los inciensos, símbolo de María, la humanidad revestida de los tesoros de la divinidad. Y una vez que ha tenido su forma, que ha sido recubierta,
Una vez que se ha hecho la mezcla exacta que en el Éxodo se determinaba para el incienso que se iba a quemar ante Dios, porque no era lo mismo el perfume mundano o el incienso que se usaba para las cosas mundanas que el que se iba a usar para Dios. Tenía la composición exacta. Pues una vez que todo estaba perfecto, hecho, se ponían encima los carbones, símbolo del ardor que había en el alma de María, y sobre él se ponía el incienso. Si no hubiera habido ese ardor, ese incienso no se hubiera expandido en el debir, así se dice en hebreo, lo que nosotros llamamos Sancta Sanctorum. Fijaos además, debir viene de la palabra hebrea davar, que significa hablar. Debir significaba lo que estaba detrás del ekal, que era la zona donde estaba la menorá, el candelabro de los 7 brazos, etc. El debir, el lugar donde Dios habla, Todo esto son símbolos. Es decir, cuando una persona hoy día entra a lo más profundo de la presencia de Dios, al lugar más santo, a través de una vida de oración, allí Dios habla. Lo hacía entonces con Moisés y lo hace ahora. Y allí, en el santuario, en el Ekal, lo que pasa es que después, en la época de San Pablo, dice que que el altar de los inciensos pasó a la parte más profunda. Allí se encuentra, sí, con Dios, pero allí están estos 3 símbolos de María. El que quiera ir a Dios se encuentra con María. El que quiera seguir exactísimamente el texto sagrado, los símbolos hablan. El tercer símbolo, la urna dorada que contenía el maná, dice San Pablo. María es la urna, la jarrita metálica recubierta de oro, muy bien tapada, que contenía el maná. Fijaos, antes he dicho, el arca símbolo de María, que contiene a Jesús, pero es que si seguimos leyendo tanto el texto del Éxodo como esto, sí, pero expresamente ha querido dejar una referencia de Jesús, Eucaristía. El maná es símbolo de la Eucaristía. María, después que su hijo partió a los cielos, ella era la urna que contenía la Eucaristía. Algunos santos han llegado a decir, varios, que la presencia de la Eucaristía era continua en ella hasta la siguiente comunión. No me extraña lo más mínimo. Ha habido santos que han afirmado tener ese don místico, que la Eucaristía estuviera presente hasta la siguiente comunión. Pues si lo tuvieron algunos santos, ¿cómo no lo va a tener María? Me parece lógico. Y después, dice San Pablo, sobre ella, el arca, estaban los querubines de gloria, cubriendo con su sombra el propiciatorio. Las alas las tenían extendidas hacia adelante. Ese propiciatorio, en hebreo kaporet, incluso los que no sepan hebreo les sonará la palabra Yom Kippur, día de la expiación. Kaporet, la tapa, simboliza, lo dice San Pablo, a Cristo. Cristo, porque lo llamaban así, kaporet, lo que hace propicio. Y en hebreo, en griego, cuando lo tradujeron ya en la época de Jesús, que no entendían el hebreo, se mantuvo en griego y la asterion, esa misma significado, lo que nos hace propicios.
¿Y por qué nos hace propicios? Porque una vez al año entraba el sumo sacerdote con la sangre del Cordero Pascual y la derramaba sobre el propiciatorio. Expresamente la bañaba en esa sangre. Él no lo sabía, pero ahora, y San Pablo nos lo explica en la carta a los Hebreos, por eso dice que no se puede detener en otras cosas, nos explica, esa sangre es la sangre de Cristo en la cruz. La sangre que por su sufrimiento nos purifica. En realidad, la sangre había sido derramada una vez para consagrar. Cuando se hizo el arca, Moisés entró y santificó con la sangre del Cordero Pascual. Eso, y añade, y todas las cosas que había dentro. Todos los muebles e instrumentos, los vasos sagrados, todo queda santificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice que sobre esa tapa que simbolizaba a Cristo, decía, y sobre ella había los querubines de gloria. Claro, ya he hablado de quiénes eran esos querubines. Además, si uno ve la escena de Belén, en que el niño es puesto en un arca, el pesebre, con los dos a los dos lados, el paralelismo es muy claro, es muy claro. En ese momento estaba en un arca, pero que era el pesebre, pero todo el resto del tiempo, realmente, el que iba a ser el propiciatorio santificado por la sangre, estuvo protegido por esos dos querubines humanos. Los querubines que había en el Debir simbolizaban ángeles que protegían el lugar, la presencia del mundo angélico. Eso está también expresado en que lo dice el texto del Éxodo. Había tapices en que habían bordado, de forma muy primitiva, claro, querubines. Es verdad que se habla de los dos que estaban allí sobre el arca, pero las paredes estaban cubiertas de la tienda y después del templo, las de la tienda estaban con tapices que representaban querubines. El templo como morada de ángeles. El templo en el que tenemos que entrar, que es Cristo, entramos en él y es morada de ángeles. La persona que penetra hacia adentro va a tener ángeles a su alrededor, que le van a inspirar, que le van a proteger, incluso en lo material. ¿Cuántas veces podría ser otro sermón? Dios me ha librado de cosas, me ha arreglado cosas, y he dicho, pues habrá sido el ángel. Os podría contar, pero eso sería otro sermón. Los querubines estaban en el lugar santo. Si están en todas partes los ángeles, y más cuando se les llama, cuánto más en el interior del templo de Dios. Templo que, lo repito, no está en ningún lugar sobre la tierra. Dios quiso que se destruyera para que entendiéramos que eso era un símbolo. Ese templo es Cristo. Y podemos ir penetrando en el misterio de Cristo, en el misterio de Dios, en la verdadera tienda que es su carne, donde habita la divinidad, sin necesidad de trasladarnos a ningún lugar. Si ahora construyeran el templo tal cual era en esta época, en cualquier lugar del mundo, no estaría más allí que donde está el verdadero Cristo Eucaristía. Es más, allí estaría como está Dios en todas partes, pero en la iglesia estaría corporalmente. Estaría más presente en cualquier iglesia donde hubiera un sagrario que en este templo que pudieran hicieran lo que hicieran. Pero Cristo era lo que contenía realmente el arca.
Y eso está en el sagrario. Bien, la verdad es que me da un poco de pena que ya hayan pasado 15 minutos, porque podríamos profundizar más en los querubines, pero me voy a detener aquí para no alargarme. Y la conclusión es evidente. El sermón, cada uno se lo tiene que dar después de haber visto estas realidades divinas. Si queréis, os podéis quedar en el ulam, el atrio. El israelita que se quiera quedarse allí puede ver el sacrificio y a casa. Pero lo que nos invita Dios es a que penetremos hacia adentro, al Ekal y después al Debir. No es algo físico, es algo espiritual. Santa Teresa escribiría su famoso libro Las Moradas. Es verdad que hablo de Cristo, pero realmente es un proceso de ir hacia adentro de nosotros, lo mismo que podemos ir hacia afuera de nosotros y quedarnos solo en las cosas del mundo. La invitación está hecha por parte de Dios. Eso sí, dentro están los ángeles, están la compañía, y por lo tanto la inspiración, la protección de María, de San José, de todos los santos. Mientras que en el mundo pues hay solo las cosas del mundo. Dentro, pues Moisés llegaría allí, se quedaría de pie o se quedaría postrado, y en esa paz, en esa penumbra, solamente había unas aberturas para que entrara la luz en el templo, pero en la tienda, la penumbra, entraba la luz desde fuera, desde la zona donde estaba el candelabro. ¿Cómo se le pasaría el tiempo? No entraría 5 minutos y se marcharía. Querría estar allí. Lo mismo que ahora las personas quieren estar delante del sagrario, y yo lo veo. La gente dice, pero qué bien se está aquí. Sí, se puede ver la televisión, se puede charlar con los amigos, nada malo hay en ello, y es bueno y se lo pasarán bien, pero nada se compara con la presencia angélica de la gracia, de estar justo en la presencia de Dios. Debir, dabar, hablar, la palabra, donde Dios habla, donde Dios santifica, donde uno puede salir acompañado de ángeles, como desgraciadamente otros literalmente salen acompañados de algún demonio que les tienta. Unos están acompañados de demonios auténticamente y de hombres que son como animales, por lo menos. Pero si queremos podemos ir al otro lugar. Ahora, como entonces, los dos árboles se nos presentan, el del bien y del mal, cada uno puede estar donde quiera, pero desde luego no hay paz, placer, gozo, felicidad como la de estar en, iba a decir, los atrios del Señor. Las patios sería la traducción exacta. Pero no debemos quedarnos en los atrios, más adentro, más adentro. Mucha gente quiere hacer muchas cosas. Yo le digo, sí, pero primero estate ante el arca y Él te guiará más acerca de lo que quiere de ti. La palabra, que todos nosotros nos demos cuenta de que podemos hacer lo mismo que San José y María si queremos. Lo que Dios, en un privilegio irrepetible, hizo materialmente con ellos, nosotros espiritualmente nos podemos trasladar allí y por la fe beneficiarnos de lo que ellos se beneficiaron.